sobre el tratamiento quirúrgico en sí. Habíamos hablado anteriormente que el tratamiento pues médico, en caso de que después de 48 horas de que el paciente ya lo habríamos manejado de esta manera terapéutica y no había pues cedido más bien los síntomas de todo lo que tenía a nivel del cuello, pues estaríamos pensando ya en un posible absceso, que posteriormente se podría hacer una fístula y pues requeriríamos un tratamiento quirúrgico. Para este tipo de tratamiento quirúrgico, como les dije, debe de ser un paciente con induración glandular y pues con ya lo que serían fiebres progresivas que no están respondiendo al tratamiento ya mencionado. Ok, ¿cuál es el método que vamos a utilizar? Es un método de tipo Blair, semejante a la operación de la parotidectomía, pero se llama también modificada. Aquí tenemos algunos dibujos de los diferentes tipos de incisiones quirúrgicas que se logran hacer a nivel de lo que serían nuestras glándulas parótidas, bueno, la glándula parótida preferentemente, en la cual se realiza para, obviamente, resecar el material purulento y también las zonas en las que se encuentran afectadas por dicha patología. No, normalmente casi siempre se llega a utilizar la Blair modificada, en la cual voy a explicar tantito nada más. Se trata sobre, bueno, en este caso vamos a levantar los colgajos de la piel anterior y posterior. Vamos a respetar lo que sería el sistema musculoaponeurótico superficial. Obviamente todo esto se va a comenzar con la disección en la parte superficial de la glándula. Posteriormente tenemos que visualizar dos músculos, que sería el músculo esternocleidomastoideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Obviamente, ambos músculos nos van a servir para localizar o, bueno, tener una referencia anatómica de lo que sería el nervio facial, que ese es el principal problema que tenemos a nivel acá. Lo que queremos evitar es dañar a nivel del nervio facial para no tener ninguna secuela y únicamente resecar la zona en la cual tenemos, pues, dicho absceso, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer posteriormente es de que ya identificando esta zona, pues vamos a generar la disección ya a un aspecto un poco más profundo de la glándula, obviamente con el nervio facial ya identificado y protegido adecuadamente, y pues ya reseccionamos como tal y resecamos la zona en la cual tenemos el proceso del absceso. Dentro de las formas que más utilizamos, o bueno, que más se menciona dentro de las bibliografías citadas, es normalmente la de Blair modificada, en la cual también es llamada como Bailey, que es justamente esta zona en la cual la hacemos de manera primero anterior, preauricular y posteriormente se genera de manera retroauricular, justamente aquí como está en esta zona. Y pues también, aparte del proceso quirúrgico que acaba de mencionar, también podemos utilizar una forma de BAF, bueno, que sería más bien un drenaje por medio de aspiración, en el cual vamos a utilizar obviamente procesos de imagenología, como sería una ecografía preferentemente, en el cual obviamente la aguja va a tener pues un material en el cual se va a lograr ver, perdón, hipereicoico para lograr visualizar a nivel de donde entra del absceso y pues drenar dicho absceso, ¿no? Posteriormente ya tenemos la cialodenitis crónica recurrente. En este caso, como se menciona, es un proceso en el cual va a ser de manera totalmente recurrente. O sea, el paciente tiene inflamación difuso y local a nivel de alguna de las glándulas salivales y se mantiene durante mucho tiempo. Vamos a encontrar dolor y pues obviamente una sensibilidad aumentada dentro del paciente. En este caso, la epidemiología es un poco diferente debido a que casi siempre se va a presentar en pacientes que se encuentren dentro de la infancia. La mayor incidencia va a ser de 2 a 7 años y no hay diferencia entre género. Esto hay que tomarlo en cuenta. Ok, la fisiopatología totalmente es desconocida. Lo que sí sabemos es que en este caso lo que primero se va a generar va a ser una ectasia, que es una dilatación tal vez bueno, es una dilatación, perdón, de los conductos salivales, de los cuales van a llegar a secretar, pues, bueno, la saliva que sería a nivel de la cavidad oral. También se va a generar una obstrucción y va a disminuir también la producción de saliva. Todo esto en conjunto va a llevar a una estasis salival nuevamente, que va a hacer, pues, obviamente, que la saliva no logre salir de las diferentes glándulas que se encuentran perdón, de los diferentes apósitos glandulares que se encuentran dentro de alguna de nuestras glándulas salivales.
Otra vez aquí tenemos nuestra glándula parótida, entonces hagan en cuenta que en este caso, en vez de que se genere primero la estasis salival, pues vamos a generar alguna patología a nivel de lo que serían los conductos que llegan a secretar saliva a nivel de nuestra cavidad oral. Ok. En este caso tenemos otros agentes involucrados, pero si se dan cuenta casi siempre son como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y viridans también, casi siempre son a nivel de gram positivos. Esto sí tenemos que tomar en cuenta, no es ocasionado en un principio por ellos, no se sabe bien la fisiopatología que lo genera, pero una vez que se genera todo este proceso de éstasis, ya es muy probable o en gran cantidad que se genere la infección por parte de dichos agentes. Como podemos tomar en cuenta en el cuadro clínico, casi siempre la que se va a encontrar afectada también va a ser la glándula parótida. Normalmente en estos casos, casi siempre únicamente afecta a uno de los dos lados. El volumen, bueno, o el aumento de volumen va a ser difuso, va a ser moderadamente doloroso ya que se mantiene durante mucho tiempo este proceso. Y pues obviamente a nivel de lo que sería la cavidad oral, tenemos saliva grumoso o espesa que se logra secretar. Y bueno, como ustedes saben, también el método o el gold standard para pues, este tipo de padecimientos, y bueno, en este caso el diagnóstico, sería la cialografía. Como ya mencioné ayer, lo que tratamos de colocar es pues, un medio de contraste. El medio de contraste casi siempre va a ser un contraste yodado, junto con un método de estudio de gabinete, como serían los rayos X, y vamos a ver cómo se llena totalmente a nivel de nuestra glándula, ¿no? En algunos casos, en la mayoría de los casos, debido a que están obstruidas estas glándulas, pues obviamente se genera la dilatación de dichos conductos, más bien dicho, y no llega ¿cómo sería? A colorear de manera correcta todo lo que sería a nivel de nuestra glándula, debido al proceso que se está teniendo de obstrucción a nivel de nuestra cialodenitis. Y bueno, aquí tenemos dos tratamientos. Primero es un tratamiento médico, como lo comentamos apenas en la cialodenitis supurativa aguda. ¿Qué es lo que vamos a tener? Rehidratación. En este caso, debido a que el proceso va a tardar muchísimo más, es necesario también dar algunos AINES para disminuir el dolor. Vamos a utilizar antibióticos, en este caso intravenosos, preferentemente contra gram positivos igual, resistentes también a penicilinasa y antiestafilocócicos. Vamos a dar también algunos masajes, cialogogos, como ya mencioné anteriormente, que pues sirven para aumentar la secreción de saliva a nivel de la cavidad oral. Y se mencionan algunas bibliografías que tal vez la cialografía permite la ayuda de generar o remitir de alguna manera los síntomas. Al momento pues de meter el contraste y generar este proceso diagnóstico, puede ser que tal vez tengamos una disminución de de los síntomas a nivel del paciente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, en este caso es únicamente a los pacientes que están teniendo cuadros recidivantes de manera muy correcta o en las cuales ya veamos que se encuentra algún absceso a nivel de la glándula. En otros casos, pues se mantiene pues dicho proceso ya que a nivel, la mayoría de los pacientes llegan a redimir a nivel de la pubertad y posteriormente se le quita de este tipo de padecimientos. Ahora sí, si se mantiene este tipo de patología durante mucho tiempo, o pues ya tenemos la presencia de un absceso, pues ya vamos a empezar con un proceso tal vez de una parotidectomía, perdón, superficial, o incluso total, que sería pues la resección completa de la glándula parótida, ¿no? Nuevamente tenemos aquí el proceso de Blair modificado. Ahí tenemos un caso de parotidectomía superficial. Ahí se dan cuenta, tenemos el nervio con sus 5 ramas. Realmente la cirugía de parótida es una cirugía de delicadeza por la presencia del nervio facial. El retirarla cuando hacemos una parotidectomía radical, pues a veces tardamos 1 hora, hora y media, pero en una parotidectomía superficial nos tardamos hasta 3 horas precisamente por la disección de los nervios. Adelante. Claro, gracias, doctor. Bueno, el lado bueno es que para esta patología la evolución va a ser correcta. Casi siempre los pacientes mejoran espontáneamente y pues ya no van a presentar ninguna sintomatología después de que pasen el tiempo de la pubertad. Podríamos tener también en algunos casos, tal vez si empeora, una cialectasia crónica, el cual va a generar un aumento de volumen glandular difuso, o sea, se va a aumentar y va a empeorar, y realmente ya requeriremos un tratamiento quirúrgico. O también en el caso de que algún paciente pues, tenga la patología de una manera muy incidente, pues podríamos tener ya procesos de abscesos y fistulización.
en el cual ya requerimos totalmente el tratamiento quirúrgico, como lo mencionamos anteriormente. Y ahora vamos a hablar totalmente de las hialoadenitis granulomatosas crónicas. En este caso los vamos a dividir en tres patologías de origen infeccioso. Nada más tenemos que tomar en cuenta, perdón, algunas generalidades en cuanto a todas estas. En la mayoría de los casos vamos a tener una tumefacción que va a ser de manera, puede ser bilateral o unilateral, pero va a ser crónica, o sea, se va a mantener durante bastante tiempo. Los dolores van a ser muy mínimos, el paciente casi no se va a quejar por dolor. Y en estos casos nos va a ayudar muchísimo la BAF, que como ustedes saben es una biopsia de aspirado por aguja fina, que en este caso nos va a servir demasiado porque pues, nos ayuda a interpretar y a diagnosticar cuál es el agente en cuestión, que ahorita los vamos a ir viendo a nivel de las diapositivas. Y casi siempre, ¿cuáles serían nuestros factores de riesgo? Sería, por ejemplo, algún proceso de exposición a tuberculosis, porque vamos a hablar la infección por tuberculosis. También tal vez exposición a algún animal, preferentemente, por ejemplo, en la enfermedad de rasguño de gato. También algún traumatismo o tal vez alguna afección multiorgánica. Dentro de esto se deben de tomar en cuenta porque podrían ser los desencadenantes de dicha patología. Dentro de las manifestaciones clínicas, casi siempre son muy parecidas. No quiere decir que totalmente lo vayan a hacer, pero pues sí se parecen en ciertos aspectos. Tenemos normalmente una tumefacción aguda general. Puede comenzar desde un aspecto en el cual el paciente siente este crecimiento de manera rápida, o también se puede diferenciar hacia una tumefacción unilateral crónica, o sea, únicamente una de las dos glándulas afectadas va a crecer de manera normal y pues vamos a tener este proceso durante mucho tiempo. Entonces puede ser a nivel de las dos glándulas o a nivel de una glándula de manera lenta. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Casi siempre en estos pacientes no van a tener dolor, por lo mismo que ya habíamos comentado anteriormente. Y pues dentro de los diagnósticos vamos a tener diferentes enfermedades como sería enfermedad por rasguño de gato, actinomicosis, sarcoidosis, granulomatosis de Wagner. Pero pues vamos a hablar preferentemente de tres de estas. Vamos a empezar, por ejemplo, con la enfermedad de rasguño de gato. La etiología es por un bacilo gram negativo que sería Bartonella henselae. Lo que vamos a tener es que casi siempre va a afectar, no afecta directamente a lo que sería nuestra glándula, sino que va a afectar preferentemente a los ganglios linfáticos que se encuentran alrededor de ella, o también a los ganglios linfáticos que se encuentran dentro de ella, como serían los peri e intraglandulares. En este caso no va a haber obstrucción de los conductos, simplemente va a estar este proceso de inflamación total a nivel de nuestros ganglios que se encuentran a nivel de la glándula. ¿Cómo checamos pues, nuestro diagnóstico? Por medio de una tinción que se llama de plata de Wardin-Sterry. ¿Qué es lo que... Wardin-Sterry, perdón. ¿Qué es lo que vamos a verificar aquí? En el lado izquierdo ustedes logran visualizar, por ejemplo, un corte en el cual... Bueno, realmente no encontré ningún corte a nivel de las glándulas salivales. Este es un corte a nivel del intestino, pero pues es un ejemplo realmente de lo que encontraríamos, por ejemplo, si lo hiciéramos a nivel de las glándulas. Lo que pasa, del lado izquierdo tenemos un corte teñido con hematoxilina eosina, como sería cualquier corte que tenemos a nivel de la facultad, y del lado derecho pues lo tenemos con el tipo de tinción que está arriba, que es el de plata de Wardin-Sterry. ¿Qué es lo que pasa? Se utilizan dos tipos de tinciones que sería una fucsina carbólica y verde de malaquita. Lo que va a pasar es que la fucsina carbólica normalmente se van a teñir perdón, va a ayudar a teñir a los diferentes agentes. En este caso estamos hablando de un Helicobacter pylori, no estamos hablando tal vez de lo que sería perdón, de Bartonella henselae, pero, por ejemplo, es un ejemplo, para que vean más o menos cómo es. Bueno, de donde logran ver aquí justamente la flechita, aquí es donde se tiñeron de este color los diferentes agentes. Y es lo que lograríamos visualizar, por ejemplo, si hiciéramos un corte a nivel de la glándula salival. Obviamente todo lo demás del tejido se logra visualizar como este color que, bueno, al menos las bibliografías lo toman como un azul verdoso, aunque pues yo lo veo más como un amarillo, ¿no? Pero esto es lo que lograríamos visualizar. Logre resaltar a mayor medida los agentes dentro del tejido predispuesto, ¿no? Y esto es lo que lograríamos ver y la forma de diagnóstico que deberíamos de tener para visualizar al agente involucrado.
Por otro lado, el tratamiento casi siempre va a ser autolimitado y pues es de apoyo. Realmente, dicha tumoración que se genera por rasguño de gato va a desaparecer lentamente. Entonces hay que tener paciencia y simplemente darle tratamiento de sostén al paciente. Y ahora sí vamos con uno de los más importantes, que es hialodenitis tuberculosa, dentro de los padecimientos granulomatosos. Obviamente, como sabemos, la etiología pues va a ser Mycobacterium tuberculosis. Como ustedes saben, sobre el lado derecho tengo diferentes dibujos en los cuales nos menciona que la mayoría de las veces que nos da un Mycobacterium tuberculosis va a ser de afección intrapulmonar, obviamente. Extrapulmonar va a ser el 20% de los casos. Y dentro de estos 20% de los casos, 10% de los casos, o sea, 10, la mitad justamente de los extrapulmonares, va a ser a nivel de cabeza y cuello, preferentemente a nivel de lo que sería de la cavidad oral, que es lo que encontraríamos en estos casos, afecciones a nivel de nuestras diferentes glándulas. Como ustedes ven, también va a afectar a nivel de los ganglios cervicales. El padecimiento por medio de Mycobacterium tuberculosis puede llegarse a encapsular a nivel de lo que sería la zona que está afectando y puede llegarse a activar hasta años después cuando el paciente tenga, no sé, algún proceso de inmunodeficiencia total, en el cual pues ya va a empezar a afectar. Entonces, tal vez como que la patología no va a ser totalmente aguda, sino que, puede mantenerse resiliente durante muchísimos años dicho agente. La glándula que casi siempre se va a ver más afectada va a ser la glándula submaxilar. En este caso no va a ser la parotida, como ya lo hemos visto en la mayoría de las diferentes patologías que hemos mencionado anteriormente. Podemos diferenciarlo en dos tipos también. También podría ser por otros tipos de micobacterias atípicas, pero en este caso es preferentemente a nivel de los que serían los infantes. Mycobacterium tuberculosis casi siempre va a afectar a lo que sería a nivel de gente adulta. Y bueno, ¿cómo vamos a tener esta fisiopatología y la clínica en sí? Lo que podemos tener tres vías de afección por parte de Mycobacterium tuberculosis. Puede ser que Ay, hayamos tenido... Carlos, algo ¿Sí? ahorita, esa parte la vamos a ver un poquito más en adenopatías de cuello. Ajá. Nada más termina lo que es el diagnóstico y lo Ok, que tengas todavía, ok, perfecto. por favor. Sí, claro. Ok, ¿qué es lo que vamos a utilizar como diagnóstico? Como ustedes saben, casi siempre utilizamos la prueba cutánea de tuberculina. En este caso, pues nos vamos a dar tres formas de resultado. Una forma no reactiva, preferentemente, que es de 0,9 milímetros, en el cual, pues, obviamente no va a haber, digamos, una reacción correcta a lo que estamos haciendo por parte de la tuberculina. Una forma reactiva, que es mayor a 10 milímetros, y hay que tomar en cuenta que en pacientes inmunocomprometidos, si tenemos un crecimiento de 5 milímetros o mayor, significa que es reactiva, ¿vale? Otros estudios que podemos utilizar serían, por ejemplo, la aspiración por aguja fina o el estudio histopatológico para diferenciar entre el tipo de agente que sería a nivel, pues, de nuestras glándulas. Y obviamente utilizaríamos ciertas tinciones como la de Ziehl-Nielsen, tal vez una tinción de eosina de hematoxilina, y el método que actualmente sirve muchísimo más y que tiene casi una sensibilidad y una especificidad casi más del 90%, que sería obviamente la PCR. O anticuerpos SIGRA, que también tiene alta sensibilidad. Obviamente solamente detectan anticuerpos de Mycobacterium, no es específico para tuberculosis o para las atípicas como avian. Bueno, por último, pues el tratamiento ya sabemos, existen dos tipos, bueno, vamos a utilizar antifímicos, preferentemente en el caso de Mycobacterium tuberculosis, fase intensiva y fase sostén, como ustedes ya saben, una fase intensiva que va a durar aproximadamente 2 meses y una fase sostén que va a tardar aproximadamente 6 meses. En este caso, pues aquí están los medicamentos que utilizaríamos y pues la fase de sostén que aquí se encuentra por únicamente 2 medicamentos. En el caso de atípicas, pues lo que vamos a utilizar preferentemente va a ser claritromicina, y pues por último, en caso de que se requiera un tratamiento quirúrgico, aunque la mayoría de las veces no se requiere, por lo que leí, es pues ya una resección quirúrgica de la glándula y del área ganglionar afectada completamente. De hecho, es el tratamiento ideal. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre actinomicosis. Dentro de actinomicosis tenemos que la etiología pues va a ser por Actinomyces israelí, que es un gran positivo anaerobio. ¿Y cuáles son nuestros factores de riesgos por parte de dicho agente?
Preferentemente se dan personas que tienen una higiene dental deficiente o que llegan a tener algún traumatismo local a nivel de lo que sería la cavidad oral. Son pacientes tal vez que tengan algún proceso de inmunodepresión, como serían personas mayores o sujetos a alguna terapia un poco inmunosupresora como tal, o pacientes que tienen inmunosupresión. También hay que tomar en cuenta que puede ser, se encuentra preferentemente dicho agente a nivel de lo que sería de caries y lo que sería a nivel de amígdalas. ¿Qué es lo que encontramos normalmente dentro del cuadro clínico? Vamos a tener un aumento de volumen, como ya comenté anteriormente, granulomatoso. En este caso, los pacientes sí logran tener fístulas a nivel de lo que sería la piel y podríamos tener un exudado purulento crónico, en el cual obviamente el paciente ya lleva meses con dicho padecimiento a nivel de lo que sería pues nuestras diferentes glándulas salivales. ¿Cómo vamos a generar el diagnóstico? Primero por estudios de laboratorio. En este caso, los estudios de laboratorio nos van a dar un aumento de la leucocitosis, que esto nos estaría dando a la pauta de algún proceso infeccioso. Pero como ya les he dicho, requerimos de otros estudios preferentemente para diferenciar qué tipo de agente está generando este padecimiento. Podemos utilizar lo que sería un ATAC para diferenciar obviamente las diferentes características que se encuentren a nivel de la glándula. Y pues obviamente lo que más nos interesa sería una BAFA, una biopsia incisional, para visualizar la destrucción de tejidos blandos que se generan por dicho agente. También obviamente podemos utilizar por medio de esta biopsia y todo, bueno, todo lo que se recolecta para diferenciar el dicho agente que se encuentra dentro de él, ¿no? Ok, ¿qué es lo que vamos a utilizar como tratamiento? Requerimos de grandes dosis de penicilina o clindamicina, preferentemente para anaerobios, periodos prolongados también de doxiciclina y eritromicina, y pues por último, lo que requerimos debido a las diferentes destrucciones de los tejidos blandos, requerimos un desbridamiento quirúrgico, obviamente para mantener correcta lo que sería a nivel de la glándula. Y justamente para terminar, tenemos el adenitis viral por VIH, que en este caso va a tener una característica muy diferente a las que ya mencionamos, ya que va a ser una inflamación de manera quística. No va a permitir la función correcta de nuestras glándulas salivales y todo esto se va a dar debido al proceso de la inmunodeficiencia por VIH. Como ustedes saben, obviamente la etiología es por el virus de inmunodeficiencia humana y pues tenemos una pequeña epidemiología del lado derecho, en el cual tenemos que la glándula que va a ser más afectada, en este caso también por este agente, va a ser la glándula parótida. Como logran visualizar la mayoría de los padecimientos por los diferentes agentes, va a ser a nivel de la glándula parótida. Únicamente del 5 al 10% de los pacientes que llegan a tener VIH logran tener bueno, desencadenan esta patología. Y se menciona que en la mayoría de algunos casos, casi siempre los pacientes que comienzan con la patología de VIH son una de las primeras manifestaciones, si es que son del 5 al 10% de los pacientes que pues llegan a tener esta patología. ¿Cuál es el cuadro clínico? De hecho, el cuadro clínico es muy parecido a lo que ya hemos mencionado. Obviamente, el paciente deja de tener secreción salival debido a que se genera esta obstrucción o este proceso quístico a nivel de nuestras glándulas y no logramos secretar saliva a nivel de la cavidad oral. Vamos a tener un crecimiento de la glándula, pero esta vez no la tenemos de manera totalmente dura, como anteriormente lo habíamos mencionado, en el cual los pacientes tienen como que este contorno o este, este contorno al momento en que generas la exploración física logras sentir como una masa un poco dura. En este caso es un poco más blanda, en todo caso. Hay que tomar en cuenta que puede ser unilateral o bilateral. Y en estos casos sí tenemos dolor o falla a nivel de lo que sería el nervio facial, por lo cual se empiezan a generar ciertas patologías a nivel de lo que serían las expresiones faciales, preferentemente. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar para el diagnóstico? Como ya hemos hablado anteriormente, podemos utilizar una ultrasonografía, o un TAC o una RM. En estos casos vamos a ver la presencia de quistes, un aumento, bueno, vamos a tener un aumento o una masa hipereicóica a nivel de lo que sería la ultrasonografía, perdón, o a nivel de lo que sería la TAC, por ejemplo, una masa de lo que sería hiperdensa. Y en el caso de la resonancia magnética, pues una masa que sería hiperintensa. En lo cual vamos a tener también, aparte de estos múltiples quistes que vamos a visualizar, crecimiento homogéneo con linfadenopatía difusa.
Pero obviamente lo que más nos interesa para visualizar todo dicho proceso va a ser la biopsia. Vamos a ver dentro de la biopsia, pues crecimiento de las diferentes estructuras a nivel intraparotidio, y aparte de esto, vamos a lograr visualizar cómo las glándulas empiezan a tener un proceso de hiperplasia, empiezan a crecer las diferentes células que se encuentran alrededor de cada una de nuestras glándulas y una mayor secreción dentro de ellas. Como logramos visualizar aquí a nivel del dibujo que se encuentra de manera inferior, las diferentes glándulas de nuestra, bueno, los diferentes conductos glandulares de nuestras glándulas empiezan a aumentar de tamaño y pues empiezan a ocupar todo lo que serían los espacios del tejido de sostén. Esto es lo que normalmente encontraríamos. Por último, ¿qué es lo que haríamos como tratamiento? Obviamente, primero, hacer tratamiento correcto con antirretrovirales a nivel de lo que sería la enfermedad subyacente. Es un tratamiento conservador, significa que va a ser a nivel local. En caso de que existan muchos quistes y estén generando una patología recurrente al paciente, se requiere ya el drenaje seriado de los diferentes quistes que estén generando esta sintomatología, y pocas veces se llega a hacer la parotidectomía, a menos de que ya se genere un proceso un poco más prolongado y crónico, vaya. Y ya tenemos el caso clínico. ¿De una vez lo paso, doctor? Sí, nada más para comentarles un poco. La patología viral van a ver ustedes que va a ser el 70 al 80% de su consulta cuando lleguen por esa afección. Siempre se van a encontrar en escolares, siempre va a ser de forma endémica, guarderías, en las escuelas. Lo característico de esto es la presencia de datos toxinfecciosos, fiebre, dolor, tumefacción, se presenta siempre de forma bilateral. Y algo característico, cuando ustedes hagan lo que es masaje parotidio, van a ver ustedes que hay presencia de líquido ceroso o citrino. Eso es lo característico de las infecciones virales, nunca va a ser purulento. Este tipo de pacientes normalmente se les da doble analgésico para que se controlemos bien el proceso inflamatorio. Podemos dar en este caso algún antiviral, ya sea vilona, ribavirina, o también podemos dar pranosine, que es misoprostol, para lo que es como inmunomodulador, para ayudarles un poquito en los mecanismos de defensa y en la respuesta inflamatoria. Esperamos el tratamiento siempre va a ser de 10 a 15 días, nunca 7 días. ¿Por qué? Porque muchas de las veces quedan las secuelas del problema inflamatorio y tienen problemas, sobre todo dolor, cuando tenemos los gelogogos. La otra patología supurativa, siempre vamos a encontrar dos picos bimodales. Uno, en los recién nacidos, cuando son niños prematuros, cuando tienen datos de coriomniitis, cuando les hacemos un lavado de gástrico, cuando los aspiramos a nivel de la cavidad oral y no tenemos la higiene adecuada, ahí podemos nosotros inocular. El otro factor etiológico es la nuliparidad, en este caso por la mamá, la falta de experiencia en el aseo del pezón, que forman grietas, hay crecimiento de lo que son a nivel del pezón y pueden crecer en este caso bacterias, y estas bacterias obviamente las va a succionar lo que es el neonato. El otro problema que también llegamos a tener es la presencia en pacientes prematuros que tienen reflujo. En este tipo de pacientes pueden llegar a tener también afecciones en este tipo, sobre todo por la presencia de inflamación. Pacientes es muy frecuente por estafilococo aureus, el tratamiento siempre casi va a ser de forma hospitalaria y bueno, ya depende de la evolución, es cómo se va a dar de alta, obviamente con penicilinas resistentes, dos antiinflamatorios y normalmente ceden. La otra patología más frecuente es en pacientes ancianos, pacientes que son hipertensos, hepatópatas renales, que les restringimos los líquidos, que utilizamos diuréticos, pues obviamente el no tomar agua, la boca seca, son uno de los factores que van a desencadenar este tipo de patología. ¿Cuál es lo característico en patologías supurativas? La presencia de material purulento. Siempre va a ser unilateral. Muy raro es bilateral, pero siempre va a ser unilateral. Fiebres altas, presencia de tumefacciones y que pues obviamente se den con antiinflamatorios. El otro problema que nosotros tenemos es en los pacientes con VIH, en la cual van a estar inmunocomprometidos, donde no tienen control con retrovirales, pues en ellos vamos a tener la presencia de acinoectasias, que son dilataciones de los acinos por problemas o por infecciones recurrentes que muchas de las veces no se dan cuenta ellos, y pues la cronicidad va a llevar al problema de un absceso.
¿Cuándo debemos de operar un paciente? Cuando tenemos más de 3 cuadros de infecciones a nivel del sitio local. La mayoría, como dice su compañero, es glándula parótida, pero también la podemos encontrar a nivel de la glándula submaxilar. Entonces, podemos hacer desde parotidiectomía superficial hasta parotidectomía completa, ¿ok? Acuérdense ustedes que la glándula parótida, más o menos de un 35-40%, tenemos el porcentaje de la saliva a nivel bucal. Ahora sí, adelante, por favor, con tu caso. Sí, claro. Pues aquí tenemos un caso clínico, el cual es un paciente masculino de 43 años de edad que acude a consulta externa por padecer un tumor inflamatorio en la región submaxilar izquierda. Lleva 3 meses de evolución aproximadamente y el cual ha ido aumentando totalmente el tamaño progresivamente. El paciente niega dolor, rubor o calor en la zona y va a referir un cuadro de otalgia refleja ipsilateral. Negó que el tumor produjera dolor al comer y no había tenido ningún episodio de fiebre. El antecedente de interés que más que nos importa es que refirió haber cuidado a un tío que padecía de tuberculosis pulmonar 6 meses antes. A nivel de lo que sería la exploración física, se evidenció como una masa única, perdón, un único hallazgo de un tumor, perdón, en la región submaxilar de 3 por 3 centímetros. El tumor va a ser de manera indurado, móvil, no se encuentra adherido a ningún plano profundo y se encuentra acompañado de adenopatías en las regiones 3, 4 y justamente 5, que los tenemos acá, 3, 4 y 5. Se procede a llevar al paciente a una prueba de mantox o de tuberculina, debido por el antecedente que tuvo de contacto con su familia, y resultó positiva con un halo de 18 milímetros. Justamente aquí lo tenemos del lado izquierdo. Posteriormente se procede a llevarlo a una tomografía computada cervical, en el cual nos mostró una probable enfermedad granulomatosa ganglionar cervical. Y pues obviamente por los antecedentes ya mencionados y todo lo que he encontrado, pues la primera posibilidad fue por tuberculosis cervical. Dentro de los diagnósticos diferenciales teníamos enfermedad metastásica, sarcoidosis, amiloidosis, que también acuérdense son enfermedades granulomatosas, por lo cual se requiere un estudio histológico. Realizamos una biopsia de aguja fina, pero no evidenció criterios citológicos de inflamación granulomatosa ni rasgos concluyentes de la malignidad, o sea, de la patología. Entonces, en este caso tuvimos que hacer un diagnóstico definitivo. Se realizó una biopsia intraoperatoria que también fue negativa y se procedió mejor a realizar un proceso de submaxilectomía con exéresis de los ganglios afectados. Ya posteriormente, cuando se generó el proceso de una submaxilectomía con exéresis de los ganglios infectados, encontramos que dentro de ella la glándula submaxilar y los ganglios linfáticos se encontraban con una arquitectura totalmente distorsionada, a expensas de múltiples granulomas con extensas áreas de necrosis gaseosa, que mostraba periféricamente granulomas de menor tamaño y lo característico en este caso de la tuberculosis ganglionar, que serían las diferentes células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans. Que bueno, aquí no lo tenemos totalmente en la imagen, pero lo que deberíamos de ver son unas células grandotas totalmente. Eh, Posteriormente, con dicho material recolectado ya en el proceso quirúrgico, pues ya utilizamos una tinción de Ziel-Nielsen y fue positiva, por lo cual hubo existencia de VAR. ¿Cómo eh, cómo terminó la resolución del caso? El paciente recibió quimioterapia antituberculosa con 4 fármacos, como ya habíamos mencionado anteriormente, isoniazida, rifampicina, pirancinamida y entabutol durante 2 meses. Y posteriormente, ese es el periodo o el tratamiento intensivo, y pues posteriormente ya pasamos con el tratamiento de sostén, que sería isoniazida y rifampicina, durante 4 meses, con lo que remitió totalmente el cuadro. Y pues eso sería todo, doctor. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Doc, una pregunta. Sí. En lo del manejo analgésico, ¿se refiere como a dosis altas de analgésico o con doble analgésico se refiere a dos mecanismos diferentes de acción? Dos mecanismos diferentes. Podemos utilizar en este caso naproxeno, ibuprofeno, perdón, paracetamol, ibuprofeno, que buena sinergia, o naproxeno, paracetamol.
El problema es o sea, tienen que darle el antiinflamatorio y el analgésico para que su paciente esté bien, sobre todo si tiene datos toxinfecciosos como es fiebre, dolor, mialgias y artralgias, pues mucho más razón. Y siempre lo damos de 10 a 14 días, nunca 5 o 7 porque los pacientes van a recaer nuevamente con la sintomatología. Gracias. Doc, sí. la orquitis por el virus de las paperas, ¿es bilateral o unilateral? ¿Y cuál es la conducta a seguir en estos pacientes que ya es un diagnóstico de orquitis? Solamente se le da, una vez que ya le da el golpe directamente a los testículos, siempre es bilateral y pues nada más espera la respuesta realmente que tenga el organismo. Cuando ya te afecta, pues no sabemos qué porcentaje te va a dar, pero siempre va a haber problemas de esterilidad por la destrucción de las células de Leydig. Pues en ese momento no nos damos cuenta porque son niños, 5, 7 años, 9 años, y ya se dan cuenta cuando ya se casaron y desean procrear, pues se dan cuenta que pues o tiene azospermia o tiene oligospermia y pues no se va a poder embarazar, excepto que sea in vitro. Gracias, doc. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos con cialolitiasis, es un tema corto. Empezamos, por favor. ¿Está su compañero de cialolitiasis? Adelante. Sí, doctor, ya está proyectando. Sí. Buenos días, compañeras, compañeros, doctor. Como ya dijo el doctor, vamos a hablar sobre cialolitiasis, o cálculos de las glándulas salivales. Y perdón, somos Mara Arellano y Saraí Silva. Bien, ¿qué es la cialolitiasis? Bueno, es una afección benigna de las glándulas salivales en donde aparece un cálculo, ya sea de carbonato de calcio o de fosfato de calcio en alguno de los conductos. Y este conducto puede estar obstruido o inactivo. Las glándulas principales en donde aparecen estos cálculos son las submandibulares, las parótidas y las sublinguales, aunque también pueden haber cálculos en las glándulas pequeñas como en la glándula labial, molaris, bucalis, palatinas y linguales. Pero estas se ven en pocas ocasiones. Bien, respecto a la epidemiología, aparecen normalmente entre los 30 a 60 años de edad y hay un predominio del sexo masculino. Y el 80% de los cálculos que aparecen en la glándula submaxilar, el 80% de los cálculos que podemos ver en la cialolitiasis son en la glándula submaxilar o submandibular, menos del 20% en la parótida y aproximadamente del 1 al 5% en la sublingual. También la cialolitiasis, como ya mencioné, es obstructiva y normalmente también puede causar inflamación con una incidencia de 1 entre 10,000 a 1 a 30,000 personas. El 25% de los casos puede haber cálculos múltiples y, bueno, esto es como más respecto al diagnóstico. El 90% de los cálculos submaxilares son radiopacos y el 90% de los cálculos parótidos son radiolúcidos. Entonces, cuando vemos que algún paciente puede tener la clínica de algún cálculo submaxilar o submandibular, pues ya sabemos cómo se va a ver más o menos en una radiografía y, bueno, recíprocamente con el otro. Bien, con los factores de riesgo, se menciona que pueden ser idiopática, pero sí se ven relacionada con otras patologías, como cuáles, como la hipertensión arterial, se ve relacionada con gota, con deshidratación prolongada o con casos de hiperglucemia o diabetes mellitus. La hipertensión arterial por el uso de diuréticos.
El otro, el problema sobre todo de tipo metabólicos, problemas de hiperparatiroidismo, problemas de hipercalcemia, pues los encontramos principalmente en ellos. Y pues también volvemos a caer en pacientes que tienen deshidratación, pacientes que tienen una saliva espesa, pacientes que tienen una mala higiene, como lo vas a mencionar con respecto a lo que es la precipitación de compuestos inorgánicos. Bueno, en sí entonces podríamos dividir los factores de riesgo en anatómicos, los cuales pueden ser por la obstrucción del flujo de la saliva o en cuanto a composición, como ya lo había mencionado el doctor, lo que va a predisponer al mayor contenido de calcio y también una función enzimática alterada. Además, tenemos como otros factores o posibles desencadenantes asociados el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis. En cuanto al tabaco, esto se ha discutido en los últimos años como un factor también potencial y los mecanismos que se proponen son el desarrollo de inflamación dentro de los conductos salivales y pues también la disminución en la producción de enzimática. Bueno, dentro de la patogenia, se establece que la causa exacta y como única de la enfermedad no se ha determinado en sí, pues como ya lo mencionamos, puede ser por causas anatómicas o en cuanto a composición. Podemos mencionar que es debido a éstasis salival, la cual va a precipitar diferentes sales orgánicas e inorgánicas, como son carbonato de calcio, también apatita, fosfatos, oxalatos. Estos se van a adherir a las diferentes células epiteliales y posteriormente van a precipitar la formación de cálculos en el sistema de conductos, los cuales van a obstruir y con esto propiciar la inflamación. El principal componente de los cálculos es la hidroxiapatita. Después, como ya lo mencioné, vamos a tener diferentes detritos minerales agregados, lo cual, pues, como lo acabamos de mencionar, va a predisponer a la formación de diferentes cálculos, entonces lo vamos a ver en cuanto a la composición de los mismos, y pues estos cálculos que nos van a ocasionar dentro del conducto, éstasis salival y también obstrucción. La ubicación más común suele ser en el conducto glandular submandibular. Esto, pues como ya lo habíamos visto, por anatomía, por la producción de saliva, ya que esta suele ser pues más mucinosa y nos va a propiciar a la éstasis salival, también por el contenido alcalino, el cual va a contener más calcio y fosfatos. Se menciona también que pues el 80% de los cálculos se van a ubicar sobre todo en el segmento proximal y en el distal de los conductos, casi no se localizan en la parte media de los mismos. En cuanto a la patogenia, tenemos que la tasa de crecimiento de los cálculos puede ser de 1 hasta 1.5 milímetros por año o mayor. Encontramos cálculos los cuales van a ser muy pequeños, como el tamaño antes mencionados, o pueden llegar a encontrarse cálculos hasta de 3 centímetros. Estos cálculos grandes, tienen como que dos teorías de formación, los cuales pueden ser múltiples microcálculos que se van a encontrar en los conductos, que posteriormente se van a agrupar y pues van a dar como resultado la formación de cálculos más grandes, o que por bacterias, mala higiene y restos de comida que pueden ingresar al conducto o propiciar las infecciones, van a ocasionar inflamación, mayor éstasis salival y con ellos la formación de cálculos cada vez más grandes. Esto pues nos va a condicionar a una dilatación en esta zona permanente del conducto y pues la saliva como con esta obstrucción y éstasis se va a ir acumulando más y a su vez espesando, y lo cual, bueno, vamos a mencionar y ya acabamos de ver, promueve el desarrollo de diferentes infecciones. En cuanto a la composición, tenemos que los cálculos están formados por diferentes materiales orgánicos e inorgánicos dentro de un núcleo interno. Este se va a conocer como cialolito inicial.
Después, alrededor del mismo, se van a ir depositando mayor cantidad de estos materiales, los cuales van a formar laminillas o capas externas. Dentro de los materiales inorgánicos, vamos a tener como componente principal, que ya hemos mencionado, el hidroxiapatita y el fosfato cálcico. Y bueno, las porciones de estos materiales inorgánicos van a depender sobre todo del entorno químico en el cual se está formando. En cuanto a los materiales orgánicos de los cálculos, podemos encontrar glicoproteínas, desechos celulares, también bacterias y mucopolisacáridos. Bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar ahí en manifestaciones clínicas y empezaríamos el día de mañana, Saraí, por favor. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Gracias, Doc.